Muy buenos días. Les saludo de parte del Centro de Recursos Educativos, una vez más trayéndoles un tema del área de comunicación. Y el tema de hoy va a ser el sujeto y sus modificadores. Como hemos tratado en una anterior sesión, hablamos de la oración y el sujeto es una de las partes de esta. Primeramente, les voy a pedir que observemos las siguientes imágenes de diferentes sujetos que están realizando diferentes acciones. Ahora les voy a pedir que observen los siguientes ejemplos. Tenemos oraciones que no están completas. ¿Qué creen ustedes que les falte? Pues bien, les falta el sujeto. Nosotros podríamos poner diferentes nombres como Juan, Pedro, María, ¿no? Por ejemplo, José está pescando, María tiene una narizota, etcétera, etcétera. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es para ustedes el sujeto? Ya que hemos dicho que es una de las partes de la oración. Pues bien, el sujeto es el elemento de la oración que indica quien lleva a cabo la acción y siempre concuerda en número y persona con el verbo. Por ejemplo, yo bailo, tú bailas, la casa es azul. Los sujetos son yo, tú, la casa. Para identificar el sujeto de una oración, preguntaremos quién o quiénes al verbo de la oración. La respuesta que obtengamos será el sujeto. Ejemplo, las muchachas bailan muy bien. Para identificar el sujeto haré la siguiente pregunta. ¿Quiénes bailan muy bien? La respuesta y por lo tanto será el sujeto. Las muchachas. ¿No se dan cuenta? Ahora, el núcleo del sujeto suele ser un sustantivo y puede ser una persona, un animal, un objeto, un concepto o cualquier tipo de entidad. Este núcleo, a su vez, puede tener modificadores directos e indirectos, que pueden ser adjetivos, artículos y nexos. Por ejemplo, los pequeños libros estaban en la mesa. Pequeños libros son los sujetos. El sujeto, perdón. María y su gato duermen. María y su gato, sujeto. María toma café. El sujeto, María. Ahora, tipos de sujeto. Tenemos tipos de sujeto según su presencia en la oración. Tenemos el sujeto expreso, que está explícito en la oración, representado con un núcleo y modificadores que pueden estar o no. Por ejemplo, Juana compró huevos. Sujeto, Juana. Sujeto tácito. Está presente en la oración, pero de forma implícita. Es decir, no está representado con una palabra, pero se da a entender por el contexto. Por ejemplo, fuimos de vacaciones. Es un sujeto tácito. Se sobreentiende que es la palabra nosotros, el sujeto que no está escrito, pero que se sobreentiende. Ahora, sujeto según la cantidad de núcleos. Tenemos el sujeto simple. Tiene un solo núcleo que puede o no tener modificadores, como ya dijimos. Por ejemplo, el perro está dormido. Sujeto, el perro. Ustedes estudiaron poco. Ejemplo, ustedes. Tenemos sujeto compuesto. Tiene dos núcleos de igual jerarquía y puede o no tener modificadores. Por ejemplo, Clara y Pedro llegaron temprano. El sujeto son Clara y Pedro, son dos núcleos. Y el otro ejemplo, tú y yo sabemos la verdad. El sujeto tú y yo con dos núcleos, tú y yo. ¿Entendieron? Ahora, tenemos el sujeto según el tipo de voz. Tenemos el sujeto agente, que nos dice que la oración está en voz activa. Por ejemplo, el inspector denunció al asesino. Y tenemos el otro que es sujeto paciente. La oración está en voz pasiva y el sujeto es quien recibe el efecto de la acción. Por ejemplo, el asesino fue denunciado por el inspector. En este caso, el inspector que en el anterior ejemplo realiza la acción,
ahora en él recae la acción, ¿no? Es en forma pasiva. Bien, ahora tenemos los modificadores presentes en el sujeto. Es muy probable que además de un elemento nominal, quiero decir nombre propio, sustantivo común, aparezcan en esta parte de la oración otras palabras que pueden especificar o complementar la información. Y estos son los modificadores. Los modificadores son elementos que agregan información que precisan algo, enriqueciendo el sujeto, y encontraremos entre ellos modificador directo. Son los determinantes y los adjetivos. Ejemplos, una mesa antigua llegó al museo. En este ejemplo, una y antigua son los modificadores directos. Siguiente ejemplo, 400 árabes cabalgan por el desierto. Modificador directo, 400. El siguiente ejemplo, hombres valientes arriesgaron sus vidas por sus ideales. En esta oración, el modificador directo es valientes. Está claro. Ahora, tenemos el modificador indirecto, que está vinculado al núcleo mediante la conjunción comparativa como o mediante una preposición. Ejemplos, los niños como los adultos tienen derechos. La palabra como es el modificador indirecto. Los gatos como los perros necesitan cuidados. Una vez más, la palabra como está como modificador indirecto, que es una conjunción comparativa. El siguiente ejemplo, un jarrón de vivos colores fue traído de la cocina. Y el siguiente ejemplo, aquellos artículos de vidrio son más baratos. La preposición de en ambas oraciones. Siguiente, tenemos el modificador aposición, que es una estructura que amplía el significado del núcleo. Tenemos la aposición explicativa, que aparece entre comas y que puede cambiar de lugar con el núcleo. Por ejemplo, Carranza, el capitán Crema, está lesionado. Entre comas, el capitán Crema. Nuestro equipo del el campeón del torneo, celebrará a lo grande. Entre comas, el campeón del torneo. Y la aposición especificativa, que no va entre comas ni puede alternar lugar con el núcleo. Por ejemplo, el alumno Pedro Pérez no ha venido. No hay comas, por lo tanto tampoco puede cambiar de lugar. Y el siguiente, la enfermera Claudia Rodríguez vino a visitarte. Con esto espero que les quede claro el tema y conmigo será hasta otra oportunidad trayéndoles otro tema del área de comunicación. Como ya saben, les estaré dejando la ficha de trabajo en la plataforma, la cual ustedes pueden descargar y trabajar para reforzar el tema. Me despido una vez más de parte del Centro de Recursos Educativos de Espinar y ya les estaré trayendo otro tema. Gracias.